Dios. Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en este día. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y abriré las Escrituras en el libro de Jeremías, en el capítulo 5. Dice así su palabra: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y le hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Hasta ahí. Este capítulo nos habla de una relación de diálogo que tiene Dios con el profeta Jeremías, enviado por él. Jeremías nació con un propósito en particular, por eso el Señor le pidió que no se casara, porque era una necesidad que Dios tenía a tiempo completo con él. La situación en la nación era bastante difícil, porque vivían en un éxito aparente, en una economía buena, vivían en una cierta paz, podemos llegar a decir, pero mezclándose con las cosas del mundo. El Señor entonces levanta a este profeta y durante 40 años les dice y les habla constantemente, diciendo de que si ellos continuaban en esta actitud de darles la espalda a Dios, de no caminar en la verdad, iban a realmente padecer a consecuencia de lo que estaban haciendo. Entonces acá en este capítulo, dentro de este contexto, encontramos que el Señor le habla a Jeremías y le da un desafío diciendo: yo quiero que vos vayas y puedas recorrer esta nación y puedas decir, si hay alguien que siga mis caminos, hay alguien que siga la verdad, hay alguien que tenga temor de mí. Y si encontrás a alguien, quiero que observes, porque aun si dice vive Jehová, no todo lo que dice es. Su corazón no está alineado a mí, habla falsamente. Entonces ahí el profeta dialoga con el Señor y le dice, pero ¿acaso tú no ves o no has visto en la verdad que te mueve? ¿Tú no conoces? ¿Tú no los has visto? Entonces le dice, yo te he visto, dice el profeta, que los has tratado de alinear y no quisieron. Yo te he visto que has buscado en alguna manera corregirlos y se han endurecido en una manera peor. Sí, lo he visto. Pero le obedeció y fue y buscó y miró. Dice, voy a ir a aquellos que no conocen tanto de Dios, a ver si alguno está encaminado. Y no encontró. Dice, bueno, entonces voy a ir a aquellos que sí conocen la palabra, aquellos que están instruidos en la palabra y que
conocen la verdad de Dios. Fue y no halló a nadie que esté haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces el Señor le dice, mira, no es un castigo. La posición en la que ellos se han puesto es de desamparo. No puedo cubrirlos, no puedo protegerlos. Por eso terminé el versículo, aunque no es el término del capítulo, donde dice, vendrán y los arrebatarán a sus hijos. Vendrán y podrán traspasar a esa nación y molestar todo lo que tienen y aún lastimarlos a ellos. Habla de animales, pero hay una representación de lo que iban a recibir del pueblo de Babilonia, que los iba a destruir y que los iba a llevar cautivos. Dios de todas las maneras busca a que no agarres ese camino y que lo escuches. Él se abastece. Manda enviados a hombres de Dios que te hablen y te digan, no endurezcas tu corazón. Lo que estás haciendo necesitas alinearte a mi corazón. Necesito que escuches mi voz. Y no es para mi beneficio. Es porque quiero rodearte, quiero cubrirte. Quiero que estés en mis planes y en mis propósitos. Y te enviaré palabra una y otra vez. ¿Saben que este pueblo no lo escuchaba al profeta, ni a ningún otro profeta que viniera en el nombre del Señor? Porque en la apariencia ellos estaban bien. En la apariencia estaban pasando un buen momento como nación. En la apariencia su economía era buena. En la apariencia hacían pecados y no sucedía nada. Iban a la religiosidad, se arrepentían, entregaban corderos y se terminaba ahí, no pasaba más que eso. Y el Señor les dice, arrepiéntanse. Yo les aviso que si no vuelven a mí no hay cobertura. La reflexión de este día es, si el Señor está hablando a tu corazón y en apariencias vos crees que estás bien, o en apariencia las cosas te funcionan, hermano, si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Es necesario escuchar la voz que te envía el Señor. Y no es un egoísmo de parte de Dios. Él es soberano. ¿Sabes que es el único Dios? No hay otro Dios fuera de Él. Él, si quisiera destruirnos a todos, nadie le va a reclamar nada, porque no hay quien le reclame. No hay quien le reproche y le pueda decir que hiciste. Entendamos el Dios que tenemos, pero es un Dios de amor y un Dios de justicia. Y en ese amor te dice hoy, si escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. No es para mi beneficio, te dice Dios, es para el tuyo. Quiero cubrirte. Quiero que estés en mis propósitos. Quiero que estés en mi voluntad. Porque la plenitud en Cristo está en hacer su voluntad. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas meditar en este día.
Acá tenemos a nuestro basquetbolista, nuestro Jordan aquí, Derek. Ahí. Ahora, ¿qué vas a jugar? ¿Para Venezuela o Argentina? Pobrecito, lo presioné. ¿Viste que los dominicanos nos dejaron afuera del Mundial? No hubiera más dominicanas. Así que bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Y quiero hablar que por favor me sigan. Y te voy a, Melu, para que pongas los versículos. Estuvimos como trabajando y modelando mucho, y quiero seguir sobre eso, sobre Mateo capítulo 13, versículo 11, donde el Señor habla de que viendo no ven, oyendo no oyen. Pero no quiero que solamente yo le suelte la expresión, sino darle la clave o la pauta. ¿Por qué se produce? No es que Dios es discriminatorio o le decide este sí y este no. Sino nosotros vamos a observar por qué alguien está teniendo la luz para ver y el otro no está viendo. Y no es que Dios, como dije antes, ha elegido así como adredemente. No, son conductas y claves que nosotros debemos saber. Ahora, lo segundo que quiero tratar de trabajar en esta mañana es que si nuestra vista es limitada, si nuestra manera de ver no es buena, no tenemos una buena visión, se puede producir un naufragio. Y puede haber una situación catastrófica, por decirlo así. Y no es para meterte ni temor ni manipulación. Es para darte la comprensión y el entendimiento de que esto no debe ser tomado a la ligera. Lo que sucede es que con ver un poquito creemos que ya estamos viendo. Yo me acuerdo que el hijo de un primo mío, a temprana edad, en la primaria, empieza a tener lentes. Entonces yo le pregunté cómo es que él tenía esos lentes. Y él me dijo, yo nunca me di cuenta que no veía bien. Y yo, ¿cómo que no te diste cuenta? Dice, no, yo nunca percibí que veía mal. ¿Y cómo te diste cuenta? Dice, un día le pregunté una cosa a la profesora y la profesora me dijo, ¿dónde estás sentado vos? Y él dijo, él se sentaba de la mitad para el fondo. Le dijo, no, sentate para la mitad para adelante. Y aunque estaba en la mitad hacia adelante, igual otra vez le hizo una consulta sobre lo que estaba escrito y la profesora identificó que no estaba viendo bien. Para él veía bárbaro. Para él era la vista correcta. Cuando fue al oculista y le empezaron a hacer las mediciones y a mostrarle gradualmente, cuando pudo ver, se dio cuenta lo que no veía. Y yo ruego a Dios que Dios me dé la gracia, así como el Señor tenía esa unción para dar vista a los ciegos. Y hubo muchos milagros de ciegos físicos, pero también muchos de ciegos espirituales. Dios me dé la gracia para que no te quedes con el conformismo de que crees que ves y no te das cuenta que no estás viendo en la dimensión que es necesario ver. Pero antes de introducirme más o bucear en ese tema, quiero leerte este relato que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 9, que es la conversión del apóstol Pablo. Y Pablo comunica cómo ha sido eso. Hechos capítulo 22, versículo 9. Pablo les está contando a los líderes de la iglesia y dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. La luz era evidente, era notoria. Y los que estaban con Pablo, todos la vieron.
Entonces Pablo dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Es interesante, este punto es muy clave. Vieron el hecho, porque él venía con un grupo de personas, unos hombres que se habían propuesto perseguir a cristianos, y de pronto se le aparece ese destello de luz, esa luz que los encandila. Pablo cae de rodillas y dice, los que estaban conmigo todos la vieron. El punto es que vieron la luz física, pero no entraron en intimidad y no oyeron la voz que hablaba conmigo. Nunca entendieron qué es lo que yo hablaba con Dios y Dios. Y no es que Dios habló en otro idioma. El versículo siguiente, esta es la posición correcta de sumisión y de alinearnos a los propósitos. Y dije, ¿qué haré, Señor? Entonces, ve la luz, escucha que Dios le comunica, le habla, y la posición fue de someterse y decir, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Si esto no es visto con los ojos espirituales, aquí se puede meter un pensamiento de predestinación, y eso es una herejía. Lo que nosotros tenemos que saber, que desde la primera persona que está sentada aquí adelante hasta los bebés que están en los brazos de las mamás, allí en lo último, Dios lo hizo nacer con un propósito. Está escrito de usted y de mí, y nosotros tenemos que hacer como Pablo. ¿Qué haré, Señor? Y dice, se te va a ordenar todo, se te va a comunicar todo lo que está ordenado que hagas. El versículo sigue contando el relato histórico, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, ¿sí? Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Ya el saludo de Ananías fue poderoso, porque Saulo era perseguidor de la iglesia. Ananías, sabemos la historia de que Dios le tuvo que hablar que lo haga porque él temía hacer eso. Y él le dice, hermano Saulo, ¿recibe qué? Él había perdido la vista física, pero estaba con visiones espirituales. Dios le comunicaba cosas, Dios le mostraba cosas. Recibe la vista. Y Pablo dice, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Mire a alguien y dígale, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Es su responsabilidad y la mía conocer su voluntad. Fíjese lo que dice, coma, y veas, ¿a quién? Al justo. ¿Cómo dice el relato que yo decía de Mateo, de la parábola del sembrador? Jesús le dijo, para que viendo no vean. Que en esta mañana veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y ¿qué? Oído. Aleluya. Esto me hizo acordar una prédica que me dio el Señor hace como 10 años atrás, que se llamaba vengan y vean, vayan y cuenten. Sean testigos. Nosotros estamos puestos para ser testigos. Bueno, aquí vemos la conversión de Pablo. En otros relatos la Biblia es más clara. Dice que se le colocaron como escamas. Y Pablo no pudo ver durante 3 días. Hubo un bloqueo en su visión, pero a mí me gusta este relato porque dice, los que estaban conmigo vieron la luz, pero no vieron al justo, no recibieron la palabra.
Lo que yo quiero en esta hora, que usted no se quede con la visión de lo que ya ve y cree que está viendo todo, porque por ahí está viendo un poco y cree que eso es todo. Tal vez ustedes se acuerdan, hubo un predicador que vino hace unos años que se llamaba Mohamed Talat, un aspecto de árabe terrible, ¿no? Bueno, es descendiente de árabe, él nació en Centroamérica, Mohamed Talat. Y él me contaba dos experiencias, una que lo habían agarrado las bandas de narcotráfico en México, él estaba predicando el evangelio, y lo tomaron las bandas, lo agarraron en un auto, estaba con toda una gente, y le dijeron él quién era, y bueno, pasó un momento muy delicado porque esas bandas narcotraficantes querían matar a todo y lo querían matar a él en el auto, y él dijo, soy un predicador, y bueno, sucedió algo, Dios lo guardó y no lo mataron. Pero me contó que estuvo en Afganistán y lo agarraron los talibanes. Y él tenía cara de talibán, la verdad. Si le mostramos una foto, es árabe, ¿no? Ojitos saltones así, chiquito. Así es que él pasaba como un árabe seguro, ¿no? Y también lo tomaron así un grupo talibán y lo quiere matar. Entonces, en mi conversación que estaba con él, le pregunto, ¿qué te preocupó más? ¿Qué te parecía más difícil? ¿Los talibanes? ¿No? Estos árabes muy extremistas, o las bandas de droga de México. Y él me decía, mira, los dos son difíciles, pero el talibán te puede pegar un tiro y con el tiro creer que hizo algo por Alá, como un bien. O sea, no tiene el entendimiento o la envergadura del mal que está haciendo. O sea, no hay una comprensión clara. Te puede matar creyendo que está haciendo un bien. En cambio, el narcotraficante sabe que te pega un tiro, sabe lo que está haciendo y sabe lo mal que es lo que está haciendo. Así que por ahí, por la ignorancia, el otro puede hacer más desastre que la maldad de estos. Pero es interesante que, como él me dijo, de cuando está la mitad de la cosa. Y el problema es cuando uno cree que ve, como decía yo, el hijo de mi primo, y nunca se probó otros lentes para darse cuenta lo que estaba o lo que necesitaba ver y de qué manera poder ver claramente. Así que la parábola allí en Mateo 13, versículo 11, dice, para que viendo no vean, ni entiendan, ni se convierten. Entonces, el motivo es por qué el Señor le habla claro a los discípulos y al pueblo no le habla con claridad. Porque el punto clave es conectarse al enviado y a la palabra. Yo puse aquí, el ver es el resultado de cómo nos relacionamos con Dios y con su palabra. Si yo vuelvo al relato de Pablo, el último que leímos, dice, para que veas al justo y recibas lo que Él te está hablando. Ahora, quedémonos ahí, no nos vayamos y déjeme abrir una pequeña ventanita. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, acerca de Nicodemo. Nicodemo, la Biblia lo identifica y lo señala claramente como un principal de la sinagoga. Era una persona en el ámbito gubernamental de esa ciudad y de la parte religiosa muy importante. Viene a Jesús de noche y Nicodemo expresa unas cosas, dice, sabemos. Primero le dice, maestro bueno, y después le dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, había él y otros que pensaban que él era un enviado de Dios. Ahora, si Nicodemo tiene esa comprensión o esa luz, ¿por qué el Señor después le dice, necesitas nacer para ver? Porque no se puede ver si no se nace. ¿Y cómo se nace? Se nace de la palabra, del Espíritu. Entonces, ¿por qué Dios le habla a Nicodemo necesita ver? Porque Nicodemo creía con ver a Jesús como un maestro bueno y que ese buen maestro, que era un sacerdote rabínico, lo envió Dios. Creía que eso era suficiente. Ya con eso le bastaba para ver y entender. Y Jesús le dijo, no, vos, con esto no llegamos a ningún lado. Necesitas nacer para ver.
Entonces, nosotros podemos tener una visión y acostumbrado a algo, como nunca probamos lo otro, nunca supimos. Por eso Pablo quedó ciego físicamente, pero comenzó a tener revelaciones de parte de Dios. Y todo lo que estaban alrededor de él, mientras él habló, en el momento que cayó ahí camino a Damasco, no entendieron ni comprendieron, porque se quedaron con lo externo, una luz. Pero Pablo fue transformado y cambiado y comenzó a ver al justo. Nosotros tenemos que ver de cómo poder ir a la raíz, a lo profundo, a lo ontológico, a lo esencial de donde se produce el cambio de las cosas. Porque la Escritura dice que el árbol se conoce por el fruto. Hay una tipología en la Biblia que simboliza muchas veces al hombre, al cristiano, como un árbol. Por ejemplo, en el Salmo dice, somos como árbol plantado a corrientes junto a las corrientes de las aguas, donde su hoja no cae. Entonces, está diciendo que usted y yo, si estamos sumergidos en las aguas, usted va a producir fruto cada mes, cada año, y tu hoja no va a caer. Y ahí nos simboliza como justo. Después habla como que el justo es como la palmera, es como el cedro del Líbano. Muchas veces hay una figura de que el hombre es como un árbol. Otra figura es cuando el ciego, el Señor le dice, ve y lávate. Viene el ciego, se lavó y le dice, ¿cómo ves? Veo hombres como árboles, dice la Escritura. ¿Por qué estoy citando esto? Porque la profecía dice que el hacha está puesta a la raíz. Y lo que quiero ir es a la raíz del asunto. Porque si te quedas con lo superficial, como Nicodemo, ver así algunos puntos, se te puede producir el naufragio. Así que queremos ir a la esencia, a la raíz. Y de cómo podemos cortar allí en la raíz para producir el árbol y producir una vida alineada, encaminada al propósito correcto de Dios para nuestra vida. En la raíz es donde se produce el árbol. Los discípulos recibieron a Jesús, recibieron al Salvador, recibieron al Mesías, recibieron la palabra, recibieron al enviado. Y el enviado y la palabra era uno. Los fariseos no recibieron al Hijo de Dios. Y mientras para los discípulos Él era la palabra y Él era el Hijo de Dios, para los que no recibieron ni al enviado ni la palabra, Jesús era hijo de Belcebú. Y me cuesta decirlo, y aun cuando lo escribía no lo quise escribir. Y Belcebú es el príncipe de los demonios. O sea, el que no tiene luz, en lugar de ver a Cristo el Salvador, lo veía como el enemigo. Lo veía incorrectamente. Entonces necesitamos traer iluminación a nuestro entendimiento para poder ver con claridad o más claramente, bien preciso. Para que no se produzca lo que llamamos o lo que yo quería hablar como un punto central, un naufragio. Mi cuñado, el esposo de Rosita, él de chico, cuando nació, le apretaron aquí y le dañaron la óptica del ojo. Y nuestros ojos son como un huevo ovoide acostado así. Y mi cuñado lo tiene así, en punta acá. Eso dañó mucho su vista. Tiene más de 70, ¿no? Bueno, estoy quemando a todos. Y no ve bien. Y de noche, hoy casi no maneja. El día viernes, nosotros hicimos un viaje a distancia. Y lo interesante es que en ese viaje me agarró una tormenta terrible, lluvia, venía manejando de noche.
y no sé por qué el auto iba a más de 100. Yo, la verdad, no sé por qué, eso me va a tener que dar luz el Señor. Y mi cuñada atrás que iba mirando por acá y mira allá. El viernes fue el cumpleaños de mi cuñada, quemamos a otro, 70 años, pero está muy bien mi cuñada con 70 años. Entonces, mi cuñado, sabíamos que él no podía manejar, porque aunque él ve, no tiene una vista como para conducir en auto, en oscuridad, en la ruta y en la tormenta. O sea, lo que ve es limitado. ¿Me está entendiendo? Estoy siendo muy detallista, muy cuidadoso para mostrarle esto. Nosotros veníamos en ese viaje y se empieza a alargar una lluvia más intensa, muy fuerte y vientos tremendos. Entonces se veía muy poco y mi cuñada me dice, ¿cómo haces para ver si no se ve nada? ¿En cómo te ubicás sobre la ruta? Entonces yo le decía cómo tenía puntos de referencia y cómo mi cabeza trabaja voy viendo una línea, me coloco más o menos perpendicular al auto que llevo por delante. Le daba explicaciones de todas las cosas que tengo, pero mi cabeza trabaja de continuo. Entonces le digo, yo más o menos veo un borde, veo el otro y encamino el auto sobre esa línea, ¿no? Cuando le dije eso, se nos produjo una parte donde la ruta no se veía nada y la noche parecía más oscura todavía. Y entonces ahí le digo, ahora sí que no tengo punto de referencia, le dije a mi cuñado. Así que tuve que aminorar la velocidad y ingresé muy suavemente. Y llevaba un punto de referencia, pero la visión no era buena. Y en un momento ingresamos a una ruta, una autopista, y tenía todo señalizado. Y ahí parece como que el cielo se abrió porque era tan tormentoso que por momentos estaba despejado. Y mi cuñado dice esto, ¿ves? Así yo podría manejar. Entonces él veía que cuando todas las condiciones se habían dado, que estaba más claro, estaba bien, porque el auto cuando iluminaba se veían las líneas blancas, la intermitente que va en el medio y la de los costados, se veía todo. Él me dijo, yo así más o menos puedo manejar. ¿Cuál es mi punto? Para ser claro y no ser tan gravoso como estoy caminando, es que si la visión no es completa y es limitada, se puede producir un naufragio. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, la Escritura nos habla, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual... Lea lo que dice, desechando. ¿Desechando qué? Desechan la fe y una conciencia. Mirá, tenés que tener una conciencia buena, un intelecto bueno. Lo desechan. Si desecha eso, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos la desechan, se produce un naufragio. ¿En cuanto a qué? A la fe. Un naufragio. Yo busqué la palabra naufragio y según el diccionario, naufragio es pérdida o ruina de la embarcación en el mar o en el río o en un lago en donde esté navegando. Pérdida grande, desgracia o desastre. Entonces un naufragio es eso, es una pérdida grande. O sea, nosotros hay veces nos centralizamos, dice, bueno, yo con mi vida hago lo que quiero. No, estás colocado por un propósito y ese propósito no es lo tuyo propio. Estás para hacer de bendición a otro. Estás para hacer la conexión en la vida de otra persona. Estás para comunicar este evangelio glorioso a otro. No se trata solamente de vos, sino de cumplir el propósito. Si nosotros volvemos al relato de Pablo, fíjese que en el relato de Pablo dice, Dios te va a decir todo lo que tienes que hacer y cómo vos vas a hacer de bendición a otro. Lo que está escrito de ti. Usted tiene que saber que Dios escribió de ti y usted tiene que conectarse a su propósito. Pero con una visión limitada te vas a salir de la ruta, te vas a salir del camino, se va a producir el naufragio si nosotros no tenemos una visión plena. El término naufragar, antes leí naufragio, dice así, dicho de una embarcación
irse a pique o perderse. O sea, tendría que flotar, pero termina en el fondo. Tendría que cumplir una tarea que es transportarte de un lugar al otro, pero termina hundiéndose. Dicho de una persona, sufrir el naufragio del barco en que viaja. O sea, volvamos al punto anterior. Dios te hizo nacer con un propósito. Y hay cosas escritas de ti y de mí. ¿Y cómo yo voy a cumplir el propósito de Dios si yo tengo una visión limitada? Y si yo con mi visión limitada no estoy viendo al Cristo completo y no se me revela el verbo hecho carne por completo, estoy con una visión limitada, se puede producir un naufragio. Y esto no es un mal presagio, esto es un padre queriendo cuidar a los hijos para que no te salgas del camino, para que no se produzca ese naufragio en tu vida y puedas llegar a puerto, y puedas llegar a propósito, a destino. El Señor Jesús dijo que no se echa vino nuevo en un odre viejo. El punto no es solamente que no se echa. El Señor dice, si vos pones vino nuevo en odre viejo, el odre o el vino va a hacer que el odre reviente o se estire, pero como es viejo, ya se estiró, ahora se va a romper. ¿Y cuál es el punto? Se pierde el odre o el recipiente y el vino. La ruina es grande. En el naufragio se pierde la embarcación y los tripulantes. Usted y yo somos depósito de gracia y estamos para cumplir el propósito y ser de bendición a otra vida. Si yo no me conecto al propósito, no solamente se produce un naufragio, una pérdida de mi vida, sino lo que Dios depositó en esta vida. Y tercero, no llego a conectar lo que Dios quiere para bendecir esas otras vidas. Porque para eso estamos en esta tierra, para nosotros ser canal de bendición. El jueves hablé mucho sobre el versículo de Salmo 71, 18. Y decía que cuando vengan las canas pueda contar a la próxima, a la postrimería, a la descendencia, el poder y la bondad y el favor de nuestro Dios. Qué hermoso que yo como abuelo puedo tener a mi nieta en mi regazo y le digo, el abuelo cree en Dios. Amamos a Dios, hemos servido a Dios y Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces no se perdió el barco, la nave, ni el contenido. Entonces nosotros tenemos que saber que esto es una oportunidad gloriosa que nosotros tenemos de comunicar a Cristo Jesús, pero con una visión limitada. Por eso el Señor le dice, a ustedes les hablo claramente, pero a ellos les hablo solo por parábola. No están viendo con claridad. Necesitas ver al Cristo eterno. En el libro de 1 Timoteo, nuevamente el mismo libro, pero el capítulo 6, en el versículo 10, nosotros siempre recordamos este versículo porque habla de raíz de todos los males el amor al dinero. Mírenlo ahí. Porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual, si uno pone el enfoque en eso, la vista en eso, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron. Me contaba mi cuñado, porque él manejaba barco, que la parte de arriba del yate, lo que se llama la timonera, donde está ahí, dice que vino un hombre de visita y se puso ahí en la timonera con ellos y agarró larga vista y se puso a mirar y le dijo, allá está la boya, allá está la boya. Y el papá de Alberto, que era el capitán del barco, se da cuenta que este hombre estaba equivocado, pero como que tenía larga vista y decía que la boya estaba allá. Hasta que el papá de Alberto agarró el larga vista y se dio cuenta que estaba viendo cualquier cosa y no estaba viendo lo que es correcto. Si nosotros ponemos la mirada, como dice aquí, se extraviaron y el punto es que son traspasados de muchos dolores.
En la traducción que yo tengo aquí escrito dice así: porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando a alguno, se descaminaron. Esto así dice mi traducción. Se descaminaron de la fe. O sea, debían caminar por este camino, pero se descaminaron, se fueron, perdieron el rumbo, se extraviaron. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si nosotros ponemos el enfoque en cosas terrenales, nos podemos desencaminar. Busqué la palabra desencaminar. Dice sacar o apartar a alguien del camino que debe seguir, de modo que yerre o hierre el objetivo, el propósito. Y eso es lo que quiere hacer el diablo. Sacar o apartar. O sea, te pueden sacar y te descaminan. Vos estabas caminando y te descaminan. La segunda explicación que dice el diccionario dice apartar a alguien de un buen propósito. Aconsejarle o inducirle a que haga lo que no es justo ni le conviene hacer. Eso lo dice el diccionario en lengua castellana. No estoy hablando de diccionario bíblico. Descaminar te lleva a eso. Si te salís, ¿cómo vas a encontrar la senda de la vida? ¿Cómo vas a encontrar el camino que te lleva a la salvación? En el libro de Oseas, capítulo 4, si me lo podés poner, versículo 4. Oseas, capítulo 4, versículo 4. El profeta dice, ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten, ¿a quién? Al sacerdote, al hombre que te quiere comunicar la palabra. El versículo 5 dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. El versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó. No porque no habían orado, no es porque no dieron ofrenda, no es porque hicieron sacrificios, hacían los sacrificios, pero no tenían conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. No había temor de Jehová, porque el temor de Dios es el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. El conocimiento es luz. Lo desechaste. Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos, la descendencia. Se produce un corte. En lugar de transferir bendición, transferiste ceguera, bloqueo, un naufragio del propósito por el cual Dios te ha traído a esta tierra. Ahora, si nosotros tenemos una poca visión y creemos que con esa vista es suficiente y podemos llegar y cumplir el propósito, nosotros estamos desechando la palabra y la enseñanza. Por eso necesitamos amar a Cristo, que es el verbo, es la palabra hecha carne. Y necesitamos no manejarnos por instinto. Mira que está a su lado y dígale, vos no sos un perro. El perro tiene instinto. Bueno, yo la olfateo la cosa. Usted necesita, para eso tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El Señor está dentro tuyo y dentro mío y nos guía a toda verdad. Con esto finalizo. Si usted puede ponerse de pie. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Está Moisés y están sus dos hermanos. Uno es Aarón y la otra es María, su hermana. ¿Qué hicieron esos hermanos? Hablaron de Moisés. O sea,
hablaron del enviado, empezaron a autocompararse y todo eso. Y Dios comienza a hablar y dice así, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Una esto con Mateo 13:11. A ustedes les hablo claro, a nosotros les hablo por parábola. Más o menos así, medio encubierto, medio descubierto, pero a ustedes les hablo claramente. Mire aquí, a Moisés le habla de una manera, pero a nosotros le voy a aparecer visiones y sueños. El versículo siguiente dice, no así mi siervo Moisés. Ahora, no es por casualidad, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Por qué ve? Porque hay un estándar de fidelidad genuino a Dios. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El versículo sigue diciendo, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés? Pero el punto que yo estoy remarcando es, Dios a Moisés no le hablaba por figura, un sueñito que trata de identificar. Dios hablaba como a su compañero, cara a cara. ¿Por qué alguien puede llegar a hablar cara a cara con Dios? Porque es fiel. Moisés era fiel en la casa de Dios. Moisés tenía un estándar de fidelidad. Y la pregunta es la siguiente para cerrar esta prédica. Porque el que está hablando aquí es Dios de Moisés. Porque nosotros podemos decir, sí, yo sé que Dios me ama, yo sé, lo estoy diciendo yo. Otra cosa es que Dios diga. En el libro de Job, en el capítulo 1, dice la Biblia en ese relato que Satanás venía de dar una vuelta a la tierra y se presenta en el cielo y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job varón temeroso, apartado del mal, justo? Dios da testimonio de Job y habla de la integridad de Job. Es el Dios de los cielos que dice eso. Disculpe. En el libro de los Hechos, Dios da testimonio del rey David. Dice mi siervo David, el cual sirvió a su propia generación. La pregunta bien clara es, ¿qué está hablando Dios de ti? ¿Qué comunica el Dios de los cielos en el cielo de ti y de mí? ¿Qué le comunica a los ángeles? Que nosotros desechamos la enseñanza, desechamos la palabra, recibimos una porción y creemos que ya con eso es suficiente para transitar en el camino, o estamos entrando en intimidad porque necesito ver, para que no naufraguen la fe. Porque en Habacuc y 3 veces en el Nuevo Testamento dice, el justo por la fe vivirá. Tu sistema de vida no es un buen trabajo, un buen estudio, tu sistema de vida es por fe. Pero si naufragás de la fe, ¿cómo vas a vivir? Pero ¿cómo alguien naufraga de la fe si no ve? Nunca lo va a identificar. Que en esta mañana le permitas al Espíritu Santo que coloque unos lentes y que te quiten los lentes con los que estabas viendo y puedas ver claramente. Y la segunda pregunta es, ¿qué testimonio está escuchando el cielo de ti? ¿Qué escuchan los ángeles cuando Dios habla de Miguel Oltoff? ¿Qué escuchan los ángeles cuando hablan de Carlos, Roberto, Daniel, Teresa, Margarita? ¿Qué se escucha en el cielo? ¿Qué está hablando Dios de ti?
Por cuanto desechaste el conocimiento, Dios te desecha del sacerdocio. Fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué Israel fue destruido? Porque desechó el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué José pudo hablar con el faraón? Porque José tuvo revelación del sueño y vio lo que ninguno veía, y se le reveló lo que ninguno se le había revelado. Pero José no solamente tuvo revelación del sueño, tuvo la comprensión de cómo administrar para sobrellevar ese sueño. No tuvo solamente una visión y listo, después arréglatelá. Tuvo la revelación, dijo, podemos hacer esto. Faraón dijo, ¿cómo voy a tener este hombre en la cárcel? Este tiene que estar a mi lado. Este es un sabio. ¿Qué está hablando el cielo de ti? Si con lo que estás viendo crees que es suficiente, no sea cosa que te pierdas del camino y se produzca un naufragio y haya una pérdida del depósito y de lo que Dios ha colocado en ese depósito. Señor, oro en esta mañana para que los ojos del entendimiento sean abiertos, para que este sea un día que veas lo que no estabas viendo, y que si la ignorancia, como hablábamos, tomó lugar y la ausencia de la luz se apartó de ti, este es un tiempo glorioso para que comiences a ver lo que no veías. Pero no se trata de una vista física, sino que puedas ver para llegar a puerto. No te vayas a pique, no se pierda el barco y los elementos de ese barco, sino que puedas cumplir el propósito y decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he acabado esta carrera. Por lo demás, me queda la corona de justicia, porque en toda batalla y carrera guardé la fe, no naufragó, cumplió el propósito. Mi deseo, mi corazón que late como padre de una casa es ver mis hijos cumpliendo el propósito. Pero si la noche está oscura y la tormenta avecina y la vista no es muy correcta, Satanás te puede hacer perder el rumbo fácilmente. Si estás en un momento crítico y tal vez el enojo tomó lugar y todavía los nubarrones son más pesados, cuesta ver el camino, cuesta ver la senda por el cual tenemos que transitar, porque Él es el camino que nos conduce a la salvación eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Esta es la mañana para que el Padre te sea revelado a través del Hijo y puedas ver al Hijo de Dios, al eterno y glorioso y precioso Cordero de Dios. Y así como Pablo, que tenía la ceguera pero vio al justo, se le reveló el justo. Que esta sea la mañana que se te revele el justo Hijo de Dios. Si estás en esta reunión y no habías hecho a Jesús el Señor, como dijo Pablo, ¿qué debo hacer ahora? Haz que Él sea el Señor de tu vida, que Él tome el control completo y que te puedas someter a su voluntad y decir, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Se te dirá todo lo que debas hacer. ¿Cómo Pablo llega a Damasco? Tomado de la mano. En la ceguera vas a necesitar que tus compañeros te lleven de la mano hasta que tus ojos sean abiertos,
hasta que tu entendimiento y la iluminación sea claro. Tal vez estás en un proceso que está siendo llevado de la mano. No somos más ni menos que nadie. Estamos en una etapa y un proceso, porque necesitas ver para llegar al destino del propósito de Dios, para llegar y alcanzar por lo cual Dios te trajo a esta tierra, y para que conectes tu vida con lo que se ha escrito de ti. No naciste ni para perderte en la droga, ni para naufragar, ni para frustrar tu matrimonio, ni para causar un perjuicio a tu entorno. Naciste para conectar tu vida en bendición hacia otro, y tu descendencia sea bendita. Esta es la mañana para que abras el corazón y digas: Señor, yo creo que veo, pero muéstrame para ver tu gloria, para ver claramente, y va a ver todo, Señor, en el nombre de Jesús.